A nombre de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de este Hospital General Toluca ISSSTE, agradecemos su asistencia a esta ponencia sobre higiene de manos y equipo de protección personal. Para comenzar, comenzaremos hablando de los antecedentes históricos de la higiene de manos. Desde el comienzo de la civilización humana, nos hemos dado cuenta que hay una relación entre la higiene, la salud, la limpieza y la civilización. Todas las grandes culturas, a través de los siglos, han identificado que en un lugar limpio es difícil que prolifere la enfermedad. Un ejemplo claro es la diosa Igea, que era hija del dios Asclepio, el dios de la medicina de la sanación griego. Igea se decía que a donde iba Asclepio siempre estaba acompañado de Igea. Entonces, de esto podemos deducir que ellos pensaban que donde había sanación es porque había limpieza. Se han encontrado rastros de jabón en Babilonia de aproximadamente el año 2800 a.C. Por sus propiedades para saponificar la suciedad y desprender esta suciedad de superficies. En Mesoamérica se utilizaban plantas como raíces y frutas, en este caso el copalxocotl y el ciujamoli, que hasta el día de hoy en algunas comunidades, especialmente en Oaxaca y Guerrero, se siguen utilizando con esta función. Eh, Después de la antigüedad y con la revolución industrial y la revolución en la ciencia médica y la creación de los primeros hospitales, se dieron más oportunidades para comprobar la importancia de la limpieza. Un ejemplo importante es el de Ignaz Semmelweis a mediados del siglo XIX. En Viena, él era un médico residente de ginecología que en el Hospital General de Viena existían dos pabellones, el pabellón 1, el pabellón 2. En el pabellón 1 se atendían, los partos se atendían por médicos residentes o en formación. En el pabellón 2 era atendido por enfermeras o por parteras. En este hospital la tasa de mortalidad entre pacientes puérperas era muy alta, de más del 10% hasta el 35% de los casos. Prácticamente una de cada tres pacientes moría. Estas muertes eran a consecuencia de algo que ellos llamaban fiebre puerperal, que como síndrome era fiebre, taquicardia, secreciones fétidas y dolor abdominal. En este hospital, además de partos, se realizaban autopsias. Las autopsias eran realizadas por el personal médico en formación. Ignaz Semmelweis, a través de la observación pues minuciosa para identificar qué es lo que causaba esta fiebre puerperal, identificó que las muertes por fiebre puerperal eran mucho más frecuentes en el pabellón 1 que en el pabellón 2, es decir, en el pabellón atendido por médicos. Esto despertó curiosidad y él mismo se cuestionaba cómo era posible que a los médicos se le murieran más pacientes que a las parteras. Todo esto tuvo un punto de quiebre en la vida de Semmelweis y en sus observaciones cuando en 1847 Jacob Koletzka fallece por una infección que cumplía con la sintomatología y los signos y síntomas de la fiebre puerperal. Esto fue secundario a una lesión que él tuvo en la mano con un bisturí durante una necropsia. Esto hizo pensar a Semmelweis que debía haber una relación entre las necropsias,
los puntos de entrada al cuerpo humano y las defunciones. Recordemos que en 1847 no existía la teoría de los microbios desarrollado por Louis Pasteur décadas después. Entonces Semmelweis no podía justificar, no podía explicar de qué se trataban las partículas cadavéricas que él hipotizaba eran las causantes de la fiebre puerperal. Sin embargo, propuso como medida proceder a, después de cada necropsia, lavarse las manos con una solución de hipoclorito de sodio, con cloro. Esto, como vemos en las dos gráficas presentadas aquí, llevó a una reducción notable de las defunciones, pasando a ser menores al 5% en un momento. Como vemos en la gráfica superior, la clínica 1 y la clínica 2 tenían una diferencia importante de funciones. Algo interesante y que quizás todavía es vigente es que en esa época una frase popular era que los médicos eran caballeros y que los caballeros tienen las manos limpias. Por lo tanto, las manos de un médico no podían estar sucias. Esto era una de las justificaciones culturales que tenía el personal de ese hospital para no lavarse las manos. Con la clara mejoría que hubo en las defunciones, se pensaría que quedó demostrado el principio de Semmelweis. Sin embargo, como mencioné hace un momento, no existía la teoría de los microorganismos. Todavía existía o era popular la teoría de los miasmas. Entonces, Semmelweis no tenía una manera de comprobar científicamente qué es lo que causaba estas muertes o qué es lo que cambiaba al lavarse las manos. Esto llevó a que mucho personal de ese hospital siguiera rehusándose a lavarse las manos. Y Semmelweis, quizás en un acto de desesperación o pues poco tacto, acusó a sus colegas, especialmente a los que no se lavaban las manos, de asesinar mujeres. Y cada que una mujer moría por fiebre puerperal, él lo publicaba en los periódicos, haciendo público que el médico X o Y había sido causante de la muerte de esa mujer. Esto llevó a que exiliaran a Semmelweis, regresó a su país natal, Hungría, donde también intentó pues promover sus postulados y se enfrentó a la misma resistencia, razón por la cual hay todavía muchas teorías sobre su muerte, pero la principal, y bueno, lo que sabemos es que murió en un hospital psiquiátrico y la duda es si fue asesinado por sus carceleros o si se suicidó. Podemos hablar o podemos decir que es Ignaz Semmelweis un mártir del lavado de manos. Como antecedentes históricos importantes tenemos en 1890 William Halsted tenía una esposa, él era cirujano, Caroline Halsted era enfermera quirúrgica y en esa época, ya después del descubrimiento de la teoría de los microbios, se empezaba a usar el ácido carbólico como método de antisepsia en las cirugías. Sin embargo, Caroline Halsted era alérgica al ácido carbólico. Entonces, William acudió a la fábrica de Goodyear, la fábrica de llantas, solicitando le crearan guantes de caucho para su enfermera, su esposa. Esto llevó a la creación de los primeros guantes quirúrgicos y se dieron cuenta que las infecciones las infecciones de herida quirúrgica caían a menos del 1%.
y posteriormente se popularizó su uso hasta el día de hoy. Para 1960 se comienza a institucionalizar y estandarizar el lavado de manos en Estados Unidos. En el 75, del 75 al 85, la CDC escribió las guías de lavado de manos hospitalario con uso de soluciones antisépticas, y con el surgimiento de los microbios multiresistentes se revisan las recomendaciones de lavado de manos y los aislamientos especiales. Como vemos, hay una evolución desde el pensamiento mágico religioso en la antigüedad, donde el ser humano, por observación pura, descubrió que la limpieza ayuda a la salud, hasta estos días, donde sabemos de que los microorganismos se van a encontrar en las manos y van a ser una fuente de enfermedad y muerte. Es por eso que consideramos necesario constantemente repetir estas clases y reforzar el lavado de manos. Si no reforzamos el lavado de manos, nuestros pacientes se van a seguir infectando y pues vamos a seguir teniendo complicaciones. Como higiene de manos, vamos a entender cualquier medida adoptada para la limpieza de manos. Tiene que realizarse una fricción, la cual puede ser con un preparado a base de alcohol o con agua y jabón. El objetivo es reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos, especialmente la microbiota transitoria, que es la que va a causar la mayoría de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Antes de podernos realizar la higiene de manos, tenemos que tener una preparación. La preparación consta de tener uñas limpias y cortas, no utilizar relojes, pulseras o anillos, y retirar o evitar el uso de esmalte o uñas postizas. Estos aditamentos o condiciones de las uñas pueden facilitar que los microorganismos permanezcan en las uñas o en las manos después de una higiene correcta. El esmalte puede generar microgrietas dentro de las cuales las bacterias se van a esconder, y las uñas postizas también. Es por esto que todo el personal de salud que trabaja en áreas clínicas debe preparar sus manos con estos sencillos pasos. ¿En qué momentos va a ser exclusivo lavarse las manos con agua y con jabón? El primero es cuando las manos estén visiblemente sucias. Si nosotros tenemos las manos manchadas con alguna sustancia, con pluma, con polvo, es el momento de lavarse las manos con agua y con jabón. Si tenemos manchas de sangre u otros fluidos corporales, o existe la posibilidad de que hayamos estado expuestos a estos fluidos corporales, tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón. Si hemos estado expuestos a microorganismos formadores de esporas, por ejemplo, Clostridium difficile es un microorganismo cuyas esporas son resistentes a el alcohol gel. Es por eso que el lavado de manos es obligatorio en pacientes que se sospechan infectados con formadores de esporas. Y 4, después de ir al baño, porque vamos a estar expuestos a nuestros propios fluidos corporales, llámese orina o heces. La técnica adecuada desarrollada por la OMS va a ser igual en el lavado de manos, que es con agua y con jabón, y con la higiene, la desinfección de manos, que es con alcohol gel. La única diferencia que existe es que la desinfección de manos dura entre 20 a 30 segundos, esto es con alcohol gel. El lavado de manos dura entre 40 y 60 segundos. Aquí podemos ver la técnica adecuada.
Como vemos, la técnica de lavado de manos difiere solamente en el paso 0, que es abrir la llave, y en el paso 8, 9 y 10, el cual se trata de enjuagar las manos, secar con una toalla de papel y cerrar la llave. Es importante mencionar que la desinfección con alcohol gel u otras sustancias desinfectantes va a lograr matar o reducir más de una manera más eficiente la carga bacteriana en nuestra piel. Sin embargo, el lavado de manos con agua y con jabón, por su mecanismo de arrastre mecánico, va a lograr quitar la suciedad, la materia orgánica alojada en nuestras manos. Esta materia orgánica, en condiciones normales, va a inhibir, va a neutralizar la eficiencia del alcohol u otros desinfectantes para matar a las bacterias, creando una biopelícula, en otras palabras, pequeñas costras bajo las cuales las bacterias van a poder sobrevivir. Si nosotros tenemos las manos sucias con materia orgánica, los microorganismos van a poder sobrevivir a la desinfección y posteriormente van a poder colonizar otras superficies o infectar a los pacientes. A continuación veremos un video que ejemplifica la técnica adecuada de lavado de manos con agua y con jabón. Podemos ver que la modelo del video tiene sus manos preparadas, no cuenta con alhajas, anillos, pulseras, etc. Comienza mojando sus manos y colocando una cantidad suficiente de jabón. Posteriormente, vigorosamente talla las palmas, después el dorso de las manos. Siempre recordemos que una mano lava la otra. Después regresa a los espacios interdigitales en la cara palmar. Posteriormente lava los nudillos. Recordemos que lo importante es la fricción. Una buena fricción va a ayudar a separar la suciedad y bacterias de nuestra piel. Posteriormente, en movimientos circulares, lava los pulgares y posteriormente la punta de los dedos o lechos unguiales con la palma extendida. El último paso es el enjuague, tratando de no tocar la pieza de metal, el lavamanos, y tratando de no contaminarse posteriormente arrancando el papel, la sanita o toalla de papel. Y es siempre importante cerrar la llave de agua con la misma toalla con la que secamos nuestras manos. Y así tenemos manos limpias y seguras. Aunque sabemos la mayoría la técnica correcta de lavado de manos, hemos identificado que no se aplica en los momentos adecuados. Es decir, sabemos cómo lavarnos las manos, pero no lo hacemos. Precisamente con esto en mente, la OMS desarrolló la estrategia de los 5 momentos para la higiene de manos, que son como se muestran en la imagen, 2 momentos antes y 3 momentos después. El primero es antes de tocar al paciente, al paciente o a su entorno inmediato. 2 es antes de realizar una tarea aséptica. Llámese la colocación de un catéter, la colocación de una sonda, una curación. 3 es después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales. Por ejemplo, después de realizar una de estas acciones, la colocación de un catéter, una sonda, el cambio de la bolsa de recolección de orina,
etc. 4 es después de tocar al paciente o a su entorno. Y 5, bueno, y el quinto es después del contacto con el entorno del paciente. ¿Por qué? Hay evidencia de que el entorno del paciente está colonizado con las bacterias propias del paciente. Esto es importante por varios motivos. El primero es la seguridad de nuestro paciente. Evitar o disminuir las infecciones asociadas a la atención de la salud va a reducir costos, va a mejorar la expectativa de nuestro paciente y su evolución. La segunda va a ser para protegernos a nosotros mismos como trabajadores de la salud, y con un ejemplo tenemos la pandemia por SARS-CoV-2. Somos vulnerables a los microorganismos que puedan tener nuestros propios pacientes. Y la tercera razón es para proteger a los demás pacientes en el resto del hospital. Es muy fácil una transmisión cruzada del paciente de la cama 1 al paciente de la cama 10 o cualquier otro ejemplo si no nos lavamos las manos. Nuestras manos funcionan como un mecanismo de traslado para estas bacterias, virus, hongos, parásitos. Bueno, como mencioné antes, el primero, antes de tocar al paciente. Lávese las manos antes de tocar al paciente. ¿Para qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tiene usted en las manos. El segundo, antes de realizar una tarea aséptica. ¿Cuándo? Lavarse las manos inmediatamente antes de realizar una tarea aséptica y antes del uso de guantes. Esto es muy importante. No sabemos en qué punto nuestros guantes han perdido su integridad, están rotos. A veces son microfisuras, las cuales no podemos ver, sin embargo pueden colonizar al paciente. Entonces, si lavamos nuestras manos antes de calzarnos los guantes estériles, es una capa de protección más. 3. Después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales. Lávese las manos inmediatamente después de retirarse los guantes tras el manejo de líquidos corporales. ¿Por qué? Para protegerse y proteger al entorno de atención de la salud de los gérmenes dañinos del paciente. 4. Después de tocar al paciente. Lávese las manos después de tocar al paciente para protegerse y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. Y el quinto, después del contacto con el entorno. Lávese las manos después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente, incluso aunque no haya tocado al paciente. Es muy frecuente ver en este y en todos los hospitales que todavía tenemos la costumbre de, al pasar visita, tocar los barandales de la cama, tocar la cobija, tocar quizás los platos de comida del paciente o incluso los monitores o soluciones intravenosas. Todos estos objetos están demostrados que van a estar colonizados con las bacterias del paciente. Entonces, es por esto que en la estrategia de la OMS es importante también lavarse las manos después del contacto, aunque no hayamos tocado al paciente directamente. Existe algo llamado la coincidencia en momentos para la higiene de manos. Esto es después del contacto con el paciente y antes del contacto con un nuevo paciente. En este momento, si después de tocar al paciente de la cama 1, me lavo las manos o me desinfecto las manos con alcohol gel y no toco absolutamente nada más antes del contacto con el paciente de la cama 2 o 3, no es necesario que yo repita la higiene de manos. Mis manos van a seguir limpias. Sin embargo, si yo toco algún objeto, ya sea del mobiliario o un objeto personal, por ejemplo, un celular, o si yo me toco la cara o me rasco el cabello, tendríamos que volver a realizar la higiene de manos. Esta coincidencia de momentos solo aplica
en situaciones en las cuales no toquemos absolutamente nada después del último contacto con el paciente o su entorno. Ahora vamos a pasar al tema de uso adecuado de equipo de protección personal. ¿Qué es el equipo de protección personal? Un EPP es el conjunto de elementos utilizados en las zonas de trabajo con el fin de que le proteja contra los riesgos que pueden amenazar su salud y seguridad en el trabajo. La elección va a depender del riesgo compuesto por patógeno y procedimientos a realizar. Es importante que conozcamos nuestro equipo de protección personal y es importante que sepamos qué hacer y qué no hacer respecto a este. ¿Qué hacer? Tenemos que conocer las especificaciones de cada equipo. Tenemos que darle un manejo adecuado. Tenemos que portarlo adecuadamente y tenemos que desechar después de usarlo. En este sentido, tenemos que entender que, por ejemplo, los cubrebocas no se deben portar en el mentón o no tenemos que quitarlos y llevarlos, por ejemplo, en el brazo o en el codo, como hacen algunas personas. También es importante que la mayoría de los equipos de protección personal, afortunadamente, ahora son desechables. Esto reduce en gran medida la posibilidad de colonización por patógenos de estos equipos. Tenemos que desecharlos después de usar. ¿Qué no hacer? No se deben reutilizar. La única excepción a esta regla son las mascarillas N95, los cuales sí se pueden reutilizar en condiciones en las que no se haya estado expuesto a pacientes infectados o sospechosos de SARS-CoV-2. No debemos modificar nuestro equipo de protección personal, especialmente las mascarillas. ¿En qué sentido? Es incorrecto ponerles bordados, ponerles calcomanías, pintarlos, estamparlos, ponerles colores. No se deben modificar de ningún tipo y no se deben reparar. Una vez que un equipo de protección personal se rompe, hay que desecharlo y solicitar uno nuevo. Por ejemplo, si nuestros guantes se rompieran, no intentaríamos pegarlos con cinta adhesiva. De la misma manera, pues es incorrecto que si en un momento dado se rompen las ligas de nuestro cubrebocas, pues intentemos con un arete hacer un hoyito para poderlo anudar. Entonces, de ninguna manera hay que repararlos ni modificarlos. Y pues evitar utilizarlos en lo posible. Todo equipo de protección personal tiene instrucciones de uso, almacenaje y limpieza, los cuales son muy fáciles de encontrar en internet. Respecto al almacenaje del equipo de protección personal, va dirigido principalmente al personal de almacén. ¿Por qué? Cada equipo de protección personal debe ser resguardado en un ambiente seco, que no esté expuesto a los elementos, que no esté expuesto a animales, insectos, etc. Y pues un ambiente limpio, no en medio de la suciedad o el polvo. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar en lo posible que se colonicen. Hay que revisar la fecha de caducidad del equipo de protección personal. Todo tiene una fecha de caducidad y existe la posibilidad de que quizás después de mucho tiempo almacenados, un equipo pueda sufrir cambios en su naturaleza, en la resistencia de la tela o de la liga. Es por eso que no se debe utilizar equipo pues viejo o mal almacenado. El embalaje correcto para su almacenaje también es importante
para evitar precisamente que por un lado se mezcle con otros materiales o productos que pudieran contaminarlo. Incluso la exposición del equipo de protección personal a sustancias químicas, por ejemplo, thinner u otras, puede generar problemas de salud a los usuarios, aunque no sea un proceso infeccioso. Otro dato importante es que el uso constante es lo adecuado. Si nosotros lo ponemos y lo retiramos frecuentemente, genera un riesgo para que este equipo de protección personal se rompa. La mayoría de las veces que un equipo de protección personal se rompe es porque constantemente lo estamos quitando y poniendo. Un equipo de protección dañado es un peligro para nuestros pacientes y para nosotros. ¿Por qué es importante que todos sepamos cómo utilizar el equipo de protección personal? Primero, es un ambiente laboral seguro. Si nosotros todos utilizamos el equipo de protección personal, vamos a cortar las cadenas de transmisión de todos los patógenos con los que estamos expuestos como personal de salud. Esto, además de proteger a nuestros pacientes, nos va a proteger a nosotros como trabajadores y a nuestras familias. Cortar la cadena de transmisión. Como mencioné, los brotes hospitalarios son muy fáciles de suceder si no utilizamos correctamente el equipo de protección personal. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos los guantes estériles para tareas no estériles y luego entra en contacto con puertas de entrada del paciente, mucosas, heridas, etc., estamos facilitando esa cadena de transmisión para las bacterias que tenemos en las manos. Entonces, el uso adecuado va a cortar las cadenas de transmisión y disminuir costos en tratamientos. Como siempre se dice, es mejor prevenir que lamentar. Si nosotros sabemos cómo utilizar el equipo de protección personal, vamos a evitar muchos problemas y muchos costos. ¿Cómo vamos a elegir el equipo de protección personal correcto? Existen lineamientos y mucha bibliografía, investigaciones que la OMS ha recopilado, y las recomendaciones de la OMS son las que nosotros sugerimos y les presentamos aquí. Se tiene que valorar la gravedad del riesgo, cuál va a ser el patógeno que infecta a mi paciente y cuál es mi contacto con el paciente, mi interacción con el paciente. Vamos a tener que valorar cuál es la frecuencia de exposición. No es lo mismo entrar a la habitación y a 2 o 3 metros de distancia ver el monitor, ver las soluciones o quizás entrar en contacto con las soluciones, con el venoset del paciente, a colocar un catéter venoso central o una sonda Foley. Y por último, la disponibilidad del equipo de protección personal es importante. Como sabemos, los recursos no son ilimitados, entonces tenemos que valorar qué acción voy a realizar con mi paciente y en base a eso tengo que también medir cuál es la disponibilidad del equipo de protección personal. Si solo tengo a mi disposición una mascarilla N95, pues la puedo guardar para otro momento. Si solamente voy a monitorizar de lejos al paciente, lo guardo para el momento en el que yo tenga que entrar a intubar al paciente o aspirar secreciones de ese paciente. Entonces, es en base a estos 4 puntos que vamos a pensar cómo, cuál es el equipo de protección personal correcto para cada situación. La protección de mucosas va a ser en base a mascarillas y caretas, en este caso boca y nariz.
Y la protección ocular va a ser en base a las gafas y caretas. Es importante recalcar aquí que la protección ocular va a necesitar ser reforzada principalmente en situaciones de generación de salpicaduras. Esto es, por ejemplo, en quirófano o en una situación de generación de aerosoles, en el cual los patógenos o aerosoles o gotitas en un contacto estrecho puedan entrar en nuestros ojos. En el medio clínico tenemos dos opciones para mascarillas. Tenemos la mascarilla tricapa y las mascarillas con calificación N95, las cuales van a variar dependiendo de su país de origen. En el caso de las condiciones clínicas, de la atención clínica, no podemos utilizar mascarillas de tela. Sin embargo, en el medio comunitario está también avalado como una opción viable el uso de la mascarilla de tela en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2. Respecto a la mascarilla tricapa, la pregunta, ¿quién debe usarlo? Bueno, pues todos, los médicos, las enfermeras, asistencia médica, camilleros, manejadores de alimentos, trabajo social, limpieza, vigilancia, administrativos y los pacientes y familiares de pacientes que visitan. En otras palabras, una mascarilla tricapa va a brindar la protección adecuada para un uso diario, además que son más cómodas y más económicas que una mascarilla N95. ¿En qué momento se utilizan? Cuando existe un contacto cercano o directo con pacientes sin presencia de aerosoles, es decir, en una atención de acceso a las unidades médicas, es decir, las puertas, para el personal de trabajo social o de seguridad. En el caso de la atención a urgencias, admisión continua, consulta externa, pacientes sospechosos o confirmados con síntomas respiratorios ambulatorios u hospitalizados y traslado de pacientes sin ventilación mecánica entre servicios de la unidad. En otras palabras, esta mascarilla nos va a proteger en toda situación excepto en la que se generen aerosoles. La mascarilla N95 pues va a ser utilizada por médicos, enfermería, asistencia médica, camilleros, limpieza, choferes y ayudantes de ambulancia, inhaloterapia y personal de laboratorio, pero ¿en qué momentos? Se van a utilizar cuando se realicen procedimientos que generan aerosoles o diseminación por gotas o cirugía que involucre el uso de dispositivos de alta velocidad. Por ejemplo, el personal que lleva a cabo el triage respiratorio hospitalario en áreas de aislamiento, de hospitalización con pacientes sin o con ventilación mecánica, con un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, el personal que realice la toma de muestra para diagnóstico de laboratorio u hospitalización, el área de reanimación de urgencias, personal de reanimación de urgencias, personal de traslado de ambulancia y personal de terapia intensiva. Es importante mencionar que los procedimientos generadores de aerosoles son aquellos en los cuales la corriente de aire generada por el paciente atraviesa con gran velocidad una capa delgada de líquido. Por ejemplo, en un paciente que estornuda, un paciente que tose, o si estamos realizando una intubación, es posible que el paciente tosa y además por la cercanía de nuestra cara a la cara del paciente vamos a estar expuestos a estos aerosoles. Entonces, resumiendo, una mascarilla tricapa nos va a proteger lo suficiente
primero, con todos los pacientes no confirmados o no sospechosos de COVID. Nos va a proteger con pacientes sospechosos o confirmados de COVID si les damos una atención no generadora de aerosoles, un procedimiento no generador de aerosoles. Por ejemplo, si además de la infección por SARS-CoV-2 el paciente está recuperándose posoperado de una laparotomía o quizás está en periodo de puerperio y no estamos manejando su vía aérea, nosotros podemos protegernos con una mascarilla tricapa. En cambio, si es un paciente grave o un paciente intubado o que necesita intubarse, necesitamos utilizar forzosamente esta mascarilla N95. Como vemos, las condiciones para utilizar la mascarilla N95 sobre la mascarilla tricapa son muy reducidas. Esta información es generada por la OMS y ha sido avalada por muchos experimentos en los cuales se valoró la capacidad de los tricapa y de los N95 para evitar la transmisión del virus. La Organización Mundial de la Salud menciona que para atender a los pacientes con COVID-19 no se necesitan trajes de protección completos como guantes o batas dobles, protección para el calzado como son botas, ni capuchas que cubran la cabeza y el cuello. A diferencia de lo que sucede con los brotes de filovirus como el virus del ébola. Al principio de la pandemia se hizo muy popular utilizar todo este equipo de protección personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras se han realizado más experimentos y ha aumentado el entendimiento, pues se llegó a esta conclusión, que no es necesario utilizar todo este equipo de protección personal. Lo comentamos porque, por un lado, utilizar un equipo y usarlo de manera incorrecta es un factor de riesgo para infecciones, ya sea para nosotros o para el paciente. Si nosotros no sabemos colocarnos y quitarnos de manera segura un equipo de protección personal, podemos contaminarnos, podemos infectarnos y pues eso vence todo el propósito de un equipo de protección personal. Y por otro lado, este equipo puede generar esa sensación de falsa seguridad que nos puede llevar a infectar a nuestros pacientes por descuidar otras medidas de protección, como es el lavado de manos. Como se comentó en diapositivas anteriores, se tiene que evaluar el riesgo y el equipo de protección personal. Vamos a evaluar qué tipo de interacción vamos a tener con el paciente. Como comenté, si se va a realizar un procedimiento generador de aerosoles, ameritaría un N95. Si no, ameritaría una mascarilla tricapa. El modo de transmisión de la enfermedad. Esto es muy importante. Cada patógeno va a tener un mecanismo de transmisión pues único a sus condiciones. Por ejemplo, la tuberculosis se puede transmitir por aerosoles. Otro ejemplo sería la varicela. Por contacto estaremos pensando, por ejemplo, en una infección por Pseudomonas o por Acinetobacter. Y por gotitas estaremos pensando en una infección por SARS-CoV-2 o por influenza. Entonces, dependiendo del microorganismo aislado o detectado en un paciente, vamos a tener que poner nuestras medidas de contención, nuestro equipo de protección personal. Y la cantidad de fluido corporal que se generará. Por ejemplo, si solo vamos a canalizar una vena periférica de un paciente, quizás no necesitaríamos una bata desechable o un mandil. Sin embargo, si estamos pensando en una curación extensa en la cama del paciente, pues quizás sí sería conveniente utilizar una bata desechable para evitar salpicarnos. El uso del equipo de protección personal pues
ya lo conocemos, va a constar de guantes, que son barreras físicas entre el portador y líquidos y tejidos infectados o potencialmente infectados. Estos pueden ser de látex o nitrilo, dependiendo de si el trabajador de la salud es alérgico al látex. Tienen que ser desechables. En ninguna situación podemos utilizarlos en más de un paciente. Y hay que remarcar que no se deben usar en actividades o acciones administrativas. Esto en algún momento fue muy común, que todo el personal que estábamos en oficinas quisieran usar guantes. Sin embargo, está contraindicado porque por un lado es un desperdicio de equipo de protección personal y por otro lado no genera una protección adicional a el lavado de manos. Recordemos que en el contexto del virus, del SARS-CoV-2, no ingresa al cuerpo a través de la piel sana de las manos. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos, es mejor que utilizar guantes. Las batas pues van a ser principalmente para riesgo de salpicaduras, van a proteger nuestra piel y ropa y pues tenemos que cambiarlas entre pacientes. Ahora, los trajes con capucha, como los trajes Tyvek, por ejemplo, las botas quirúrgicas y los gorros, no son necesarios en el manejo de pacientes con COVID-19. Las botas quirúrgicas y los gorros deben quedar pues confinados al uso en el área blanca, en quirófano, y no están indicados en otras áreas hospitalarias. Ahora, el equipo de protección personal es parte de las medidas de control de riesgos. Este esquema representa la eficiencia de las medidas. La eliminación del riesgo, que está en la parte superior, se refiere a una situación en la que podamos erradicar, desaparecer al riesgo. Obviamente sería lo más eficiente. En el caso de, por ejemplo, un virus, estaremos hablando de la erradicación total del virus. Por ejemplo, la viruela, que fue erradicada en el siglo pasado. La sustitución del riesgo, un ejemplo es la vacunación. Estamos sustituyendo el riesgo de desarrollar la enfermedad verdadera con el riesgo de los efectos adversos de una vacuna. Entonces, como se ha encontrado, las vacunas contra SARS-CoV-2 son seguras y disminuyen drásticamente la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave. Entonces, en eficiencia, ese es el segundo nivel. El tercer nivel son los controles de ingeniería. Los controles de ingeniería se refiere a las medidas que se toman en un hospital o área clínica para crear condiciones laborales saludables. Por ejemplo, mejorar la ventilación de las habitaciones, aumentar la entrada de radiación ultravioleta a través de las ventanas, colocar barreras acrílicas entre, por ejemplo, un escritorio, quizás con un burócrata, de frente a pacientes. Y la colocación de filtros EPA o purificadores en las máquinas de aire acondicionado y la creación de áreas de aislamiento específicas para los pacientes, como en este hospital en el cual tenemos el área COVID, así le llamamos, que no es nada más que un aislamiento por cohorte, en el cual pues a todos los pacientes confirmados o sospechosos de COVID pues son hospitalizados para evitar que se transmita la infección hacia otros pacientes o trabajadores. Después tenemos los controles administrativos. ¿Qué son los controles administrativos? Es la manera en la cual trabajamos y que nos hemos estado familiarizando con esos controles administrativos desde el principio de la pandemia. Por ejemplo, el uso de el lavado de manos al ingresar a las áreas o al ingresar al hospital, mantenernos a 1,5 metros de otros compañeros,
dejar de asistir a labores si comenzamos a desarrollar síntomas y acudir a urgencias. Y por último está el equipo de protección personal. Y por último tenemos el equipo de protección personal. Como vemos, es la medida menos eficiente. ¿Por qué? Imaginemos en este hospital si quitáramos todas las demás medidas, si nadie estuviera vacunado, si no existieran los cuartos de la zona de aislamiento para pacientes con COVID, si nadie se lavara las manos, si solo dependiera nuestra salud de el equipo de protección personal, del cubrebocas que tenemos para evitar enfermarnos. Lo más probable es que sí nos enfermaríamos pues con una variante grave de la enfermedad. Una analogía que puede funcionar bastante bien para esto es un partido de fútbol. El EPP es el portero, es el último jugador entre pues nuestra portería y un gol. Si a nosotros le quitamos todo el equipo al portero, es decir, si no tuviéramos delanteros, si no tuviéramos centrocampistas, si no tuviéramos defensas, y todo dependiera del pobre portero, pues lo más probable es que le metan una goliza a ese portero. De la misma manera funciona esto. Si nosotros no nos lavamos las manos, si nosotros nos reunimos con compañeros a menos de 1,5 metros a comer o a tomar cafecito, si nuestros compañeros van a trabajar enfermos, con sintomatología franca, si no estoy vacunado, todo esto pues va a hacer que nuestro equipo de protección personal no sea suficiente. Eventualmente nos vamos a tocar la cara, nos vamos a quitar el cubrebocas para desayunar, existen 1000 y 1 situaciones en las cuales podemos fallar con nuestro equipo de protección personal. Entonces, no nos confiemos en nuestro cubrebocas como único método. Todas las indicaciones, todas las recomendaciones que se nos dan están comprobadas para ir creando esta red de seguridad, estas líneas de defensa que van a evitar que nos enfermemos. En este hospital tenemos las siguientes recomendaciones. Respecto al Tyvek, al traje Tyvek, por acuerdo de comité, solo se utilizará en área COVID por decisión propia. Ya no es una medida obligatoria. Cada trabajador decide si en el área COVID va a entrar con Tyvek o puede utilizar la bata quirúrgica desechable. No se utilizan botas más que en área blanca, en quirófano. Esto es importante, en algún momento era obligatorio para entrar al área COVID, entrar con botas quirúrgicas, ya no. Y los gorros también son opcionales para el área COVID. Bueno, agradezco su atención. Si tienen dudas o comentarios respecto a esta plática, agradeceríamos que las externen en este momento. Muchas gracias.